Bueno, don Rodrigo, muchísimas gracias por la atención. Para iniciar, si nos pudiera quizás explicar o contrastar un poco o aclarar, eh, tras sus estudios, sus análisis, lo que ayer menciona la caja referente al tema del IBM. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a la ANEP por la oportunidad que me da de explicarles a los costarricenses un tema tan importante. Debemos tener presente que según lo que se ha publicado hasta el momento, básicamente fueron 3 acuerdos los que tomó la Junta Directiva o 3 modificaciones. Uno es el salario promedio de referencia para el cual se van a usar los mejores 300 salarios indexados con el índice de precios al consumidor. Otro es sobre el cálculo en sí del monto de la pensión, el cual va a ser un beneficio básico por los primeros 25 años cotizados, que va a variar entre un 42 y un 52% más o menos. Puede ser un 47 o un 45, dependiendo de ese salario promedio. Y luego un beneficio adicional por cada año cotizado en exceso de 25 años. Y finalmente está el aumento de las edades de retiro, que en el caso de los varones sería a partir de los 65 años, ya no podrían tener la edad de retiro a los 62 y a los 63 años. Para las mujeres sería a partir de los 63 años y significa que no van a poder retirarse a los 59 años y 11 meses, tampoco a los 61, a los 60 ni a los 62. Sería a partir de los 63 y ya no sería de manera gradual, un año a partir del año 2025, otro a partir de 2026, etcétera, de manera que en 2027 los hombres se iban a pensionar a partir de los 65 años y las mujeres a partir de 2029, como fue que lo anunciaron, sino que ahora va a ser a partir de 2 años del momento en que publiquen eso en el diario oficial. 2 años, estaríamos hablando quizás a partir de 2024, en el cual estaría rigiendo esa reforma. Don Rodrigo, ayer habían anuncios importantes en cuanto al fondo. Quizás aclarar un poco eso, porque ellos mencionan un año, pero realmente, tras los estudios suyos, no va a ser ese año que indicaba Román Macaya. Si se refiere al año en el cual el régimen podría aguantar, dice don Román Macaya que va a ser hasta el año 2050, o sea, estamos hablando prácticamente de 30 años más. Entonces es importante ver que al régimen en estos acuerdos que están tomando no le están inyectando nuevos recursos, sino que va a quedar con lo mismo que ya está aprobado, que es que cada 3 años va a aumentar 0.5% la cotización de 10.66 que hoy está vigente, hasta que en el año 2029 y años siguientes va a ser un 12.16%. Y es importante tener presente que no es que ya esas personas que hoy no se van a poder pensionar a los 60 años, 61 años, etc., no es que no se van a pensionar nunca, sino que es solamente una proporción del 100% de los nuevos pensionados que no va a poder hacer eso, pero que ya en algún momento va a venir a pedir el beneficio. De manera que eso que está diciendo don Román Macaya, de que esos acuerdos que tomaron ayer le va a dar al IBM sostenibilidad hasta el año 2050, es una mentira, porque está basada primero en un estudio actuarial que hicieron en el año 2019, que decía que esa reserva iba a aguantar hasta el año 2037, y por lo tanto está completamente desactualizada, dado que no tiene en cuenta el impacto de la pandemia y además la propuesta que dice que eso alcanzaba hasta el año 2050 consideraba que en ambos sexos las edades de retiro se iban a subir a los 65 años de edad y además iban a aumentarse la cotización hasta un 15.16%. De manera que eso que nos está diciendo don Román Macaya van a tener que demostrarlo técnicamente cuando ellos publiquen esos acuerdos en el diario oficial La Gaceta y que la sociedad le haga observaciones
ellos, de conformidad con los artículos 42, 43 y 23 de la Ley Constitutiva de la Caja, van a tener que presentar los estudios técnicos para confirmar dos cosas. O bien que van a tener que decirle la verdad de que ya en el año 2028, 2030 no van a tener recursos, como va a ser la realidad que vamos a observar, o van a seguir maquillando los estudios actuariales para seguir diciendo que eso va a alcanzar hasta el año 2050, pero en la realidad, al cabo de 8 años o 7 años, nos van a estar diciendo que hay que bajar nuevamente los beneficios, que hay que aumentar más las edades de retiro. Don Rodrigo, otro punto importante que tocábamos recién era el tema de que en anteriores sesiones o en anteriores reuniones se habían tomado algunos acuerdos que a la fecha, primero, no se han cumplido y segundo, que cada cierto tiempo se cambian, por decir así, las reglas del juego y nunca se dice la verdad, nunca se habla con claridad ni se presentan los estudios que demuestren realmente que estas modificaciones son las que realmente van a salvar el régimen. Efectivamente, en el año 2017 la mesa de diálogo tomó una serie de acuerdos y de sugerencias para que se le diera sostenibilidad a una cierta cantidad de años al régimen de invalidez, vejez y muerte, y según publicaciones que salieron en los periódicos, la Junta Directiva las acogió al 100%. Y dentro de ellas, por ejemplo, estaba realizar un estudio actuarial independiente del seguro de enfermedad y maternidad para corroborar si esa tarifa de un 15% es la adecuada o bien, en este caso, lo afirmo yo, lo digo yo, si bien es técnica esa tarifa o la están maquillando, si es realmente un 7,5 lo que se necesita o están desviando el 7,5 adicional. Sin embargo, a la fecha, ese estudio actuarial no existe. Otro de los acuerdos fue que tenían que nombrar en el departamento actuarial de la dirección de la Caja a un actuario, a un experto en ciencias actuariales y sin embargo la persona que está ahí es la misma que han tenido desde hace ya casi 20 años y la misma que ha estado maquillando los estudios actuariales. Entonces vamos a ver si incluso en esos próximos estudios actuariales que tienen que hacer para demostrar eso que dice don Román Macaya, de que hay sostenibilidad hasta el año 2050, también va a participar ese que ha estado maquillando las cifras en la Caja. Quizás explicarle a la gente que estos acuerdos aún no están en firme, que hay que hacerle una serie de análisis, o quizás usted nos puede explicar brevemente cuál es el procedimiento que sigue, porque hay mucha gente que tiene temor y pregunta hoy que ya le queda un año, tiene 61 y sienten que no se van a poder nunca jubilar, que nunca van a poder pensionarse. ¿Cuál es el mensaje o la explicación o aclaración referente a esto? Sí, por ejemplo, si la Junta Directiva de la Caja decide ya publicar en el diario oficial La Gaceta los acuerdos de Junta Directiva y ya recibió todas las observaciones de las personas y le hizo las modificaciones y ya queda de manera definitiva y eso lo hace, por ejemplo, el 1 de enero del próximo año, entonces estaríamos hablando de que pasados 2 años, a partir de ahí, entrarían a regir plenamente esos acuerdos que tomó la Junta Directiva el día de ayer. Sin embargo, habría que ver los acuerdos completos, porque hasta la fecha lo que han salido son como una especie de resúmenes. Por ejemplo, estamos entendiendo de que ya no va a haber gradualidad para el retiro a partir de los 65 años y a partir de los 63, o sea que no va a haber el año que nos habían dicho. Pero eso todavía no está claro, habrá que ver en el momento en que nos den los acuerdos completos. No sé si ya eso que salió es todo lo que hay o si nos van a entregar un documento completo sobre las deliberaciones que hubo en la Junta Directiva para que los ciudadanos puedan opinar sobre ellos. Hola. ¿Me habla don Rodrigo, por favor? 1, 2, 3. Listo. Don Rodrigo, para ir aterrizando un poco quizás y aclarándole a la gente, ayer se ha mencionado por parte de un medio de comunicación el tema del desvío de fondos. Quizás si nos pudiera hablar un poco y ampliar referente a este tema. Sí, claro.
El día de ayer Repretel lo informó muy claro, hay un desvío de un 7.5% de las cuotas del Seguro Social, que es el seguro de pensiones y de salud de los trabajadores asalariados. Eso equivale a un monto anual, de alrededor de unos 750.000 millones de colones anualmente. Y acumulado eso puede representar aproximadamente 34 millones de millones. O sea, estamos hablando que eso es casi el Producto Interno Bruto. A eso sumándole otros recursos que la caja no ha facturado al Estado, que ha perdido por bajar la base mínima contributiva y otros conceptos, ronda sumándole a esos 34 millones un adicional que llegaría hasta los 50 millones de millones, que es aproximadamente el monto de la reserva que el IBM debería tener para ser prácticamente 100% financiable. Un comentario final que resuma quizás todo el tema y saber quizás cómo va, hacia dónde vamos con todo este panorama tan complicado. En mi opinión, lo que tiene que hacer la Junta Directiva de la Caja es escuchar a la sociedad, incluso escuchar al sector patronal, al sector cooperativo, al sector asalariado, a los trabajadores independientes, atender las inquietudes que ellos tienen. Gradualmente tiene que dejar de estar haciendo desvío de fondos, ese 7,5% que hoy está desviando, tiene que reintegrárselo al régimen de invalidez, vejez y muerte gradualmente, un 1% por año, comenzando en el año 2022, un 2% en el año 2023 y así sucesivamente, de manera que en el año 2029 le haya reintegrado al IBM el 100% de ese 7.5%. Si hacen eso, entonces sí sería verdad eso que está diciendo don Román Macaya, de que le darían sostenibilidad hasta el año 2050. Y otro de los aspectos que debe tomar en cuenta la Junta Directiva es apoyarse en la técnica actuarial, no utilizar, poner en los puestos de mando, en las jefaturas, a personas que van a revisar estudios hechos por otros que son actuarios, pero que él no entiende y que por lo tanto va a orientar de manera equivocada a esos actuarios que, si bien conocen la realidad, pueden ser influidos de manera inadecuada con criterios políticos, que son los que a la larga han venido precisamente a llevar a la bancarrota al IBM.